Hola a todos, mi nombre es Gabriel Roldán, trabajo en el servicio de nefrología del Hospital Ángel C. Padilla y a continuación vamos a conversar un poco sobre el metabolismo ácido-base. Los objetivos de la charla son conocer los componentes implicados en el metabolismo ácido-base, obtener nociones fisiológicas básicas, la lectura y comprensión de gasometría, reconocimiento de trastornos mixtos y eh, comprender o aplicar algoritmos diagnósticos. Definiciones. Metabolismo ácido-base hace referencia al conjunto de procesos realizados por el organismo para mantener constante la concentración de hidrogeniones. La concentración normal de hidrogeniones extracelulares de 40 nanomol por litro, y siendo las concentraciones compatibles con la vida entre 16 y 160 nanomol por litro. Vamos a definir como una sustancia ácida aquella capaz de ceder iones de hidrógeno al entorno y una sustancia básica capaz de captar iones de hidrógeno de la solución. Amortiguador o buffer hace referencia a los sistemas que amortiguan, o sea, que enlentecen los cambios de concentraciones de hidrógeno plasmáticas. La concentración de hidrogeniones puede expresarse en términos de pH, siendo este el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. De esto se desprende que el pH y la concentración de hidrogeniones se relacionan en forma inversa. Es decir, a medida que la concentración de hidrógeno aumenta en una solución, el valor numérico del pH de la misma desciende y viceversa. El pH normal tiene un valor de 7.4 que corresponde a una concentración de hidrógeno de 40 nanoequivalentes litro con un rango normal que va de pH de 7.35 a 7.45. En la siguiente tabla podemos ver nuevamente la relación inversa que existe entre el pH y la concentración de hidrogeniones, viendo que a un pH normal de 7.4 le corresponde una concentración de hidrogeniones de 40 nanomol por litro. La ecuación de Cassirer-Bleach es una simplificación de la ecuación de Henderson y Hasselbalch, en la que podemos ver que la concentración de hidrogeniones y por ende el pH dependen de los valores de presión parcial de dióxido de carbono y de bicarbonato plasmático. En otras palabras, el resultado del equilibrio que existe se da entre mecanismos respiratorios y metabólicos. Valores normales. El valor normal de pH está entre 7.35 y 7.45. Para la PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Para el bicarbonato plasmático de 22 a 26 miliequivalentes litro. Y para el anión GAP entre 10 y 12. El sistema amortiguador está formado por ácidos débiles capaces de captar o ceder hidrogeniones. Podemos reconocer tampones extracelulares, como el bicarbonato y el dióxido de carbono, el fosfato y proteínas plasmáticas, y tampones intracelulares, proteínas citoplasmáticas, fosfatos y hemoglobina. La compensación respiratoria se logra mediante el aumento o disminución de la ventilación. Un aumento en la concentración de hidrogeniones estimula los receptores carotídeos y vulvares, aumentando la frecuencia respiratoria y disminuyendo así la presión parcial de dióxido de carbono. La disminución de la concentración de hidrogeniones tiene el efecto opuesto. Esta compensación es esperable ante trastornos metabólicos. La compensación renal se logra a través de la reabsorción del bicarbonato filtrado, la regeneración del bicarbonato consumido, la eliminación del bicarbonato generado en exceso, la eliminación de iones orgánicos no metabolizables, la secreción proximal y distal de hidrogeniones, la amoniogénesis proximal y la excreción neta de ácido.
En esta diapositiva se encuentra esquematizada la reabsorción del bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Esta es una célula del túbulo contorneado proximal con su membrana vasolateral en íntimo contacto con el capilar peritubular y la membrana apical. En la membrana vasolateral vamos a encontrar la bomba de sodio-potasio, que es la responsable de generar un gradiente de concentración que va a impulsar el sodio desde el lumen tubular hacia el medio intracelular. El sodio que se filtra como bicarbonato de sodio se va a disociar del bicarbonato y va a ingresar a la célula en un contratransporte con un ion de hidrógeno. El ion de hidrógeno excretado se va a combinar con bicarbonato para formar ácido carbónico, que luego, por efecto de anhidrasa carbónica, una enzima que se encuentra en el ribete en cepillo de la célula del túbulo contorneado proximal, se va a transformar en agua y dióxido de carbono, que van a difundir al interior de la célula tubular. Luego, por efecto de una anhidrasa carbónica intracelular, se va a formar nuevamente ácido carbónico, que se va a disociar en iones hidrógeno, que van a ser nuevamente excretados en contratransporte con sodio, o van a ser excretados por un transporte facilitado en la membrana apical, y iones de bicarbonato que se van a reabsorber hacia el capilar peritubular en cotransporte con iones de sodio. Lo que más me interesa es que recuerden que en esta porción de anefrona, en el túbulo contorneado proximal, se absorbe el 85% del bicarbonato filtrado. En las células del túbulo colector se produce un proceso similar, con las diferencias de que el bicarbonato en esta célula se reabsorbe hacia los capilares peritubulares en contratransporte con cloro, que posteriormente escapa nuevamente hacia los capilares por un canal permeable al cloro que se encuentra en la membrana vasolateral de la célula del túbulo colector. En esta porción de la nefrona se produce la absorción facultativa del 15% del bicarbonato restante. En las células del túbulo colector también se produce la secreción de iones de hidrógeno que al combinarse con amoníaco forman el ion amonio, que termina excretándose a nivel urinario como cloruro de amonio. Ese es un dato que es importante porque después nos va a servir para comprender el cálculo del catión restante urinario. Habiendo completado un repaso de nociones fisiológicas básicas del equilibrio ácido-base, nos queda ya empezar a abordar la parte diagnóstica, y como primera medida hay que definir a qué paciente le vamos a solicitar una gasometría para iniciar el estudio del equilibrio ácido-base. Y las indicaciones con las que más frecuentemente nos vamos a encontrar en el contexto de la terapia intensiva es ante pacientes con disnea, con inestabilidad hemodinámica, con trastornos de conciencia, con diabetes descompensada o con trastornos del potasio. Una vez obtenida la gasometría de nuestro paciente, se debe analizar si existe un trastorno. En tal caso, se deberá identificar un trastorno primario
determinar si el desorden es simple o mixto, establecer la causa, tratar la enfermedad de base y corregir el pH cuando se encuentre por debajo de 7.2 o por encima de 7.5, ya que estos valores suponen una amenaza para la vida del paciente. Un valor de pH menor a 7.35 se define como acidemia. Si se encuentra asociada a aumento de la PCO2, se definirá como acidosis respiratoria, y en caso que esté asociado a disminuciones en la concentración de bicarbonato, como acidosis metabólica. Cuando el valor del pH se encuentra por encima de 7.45, definimos que el paciente se encuentra en una condición de alcalemia. Si esta alcalemia se encuentra asociada a disminución de la PCO2, estaremos ante una alcalosis respiratoria, y en caso de aumento del bicarbonato podremos definir una acidosis metabólica. Podemos determinar así los 4 trastornos del equilibrio ácido-base con sus principales características y el mecanismo compensador que cada uno genera, como se puede ver en la siguiente tabla. La alcalosis respiratoria, definida como un descenso de la presión parcial de dióxido de carbono, que genera un aumento del pH plasmático y va a generar como mecanismo compensador una disminución en la concentración plasmática de bicarbonato. Podemos agrupar las etiologías de la alcalosis respiratoria de la siguiente manera: aquellas que producen hipoxia, como son la neumonía, el tromboembolismo pulmonar, el asma, el edema de pulmón; las psicógenas, las asociadas a drogas, como por ejemplo las catecolaminas, las teofilinas; las vinculadas a algún trastorno del sistema nervioso central, las asociadas a fiebre y sepsis, y también las vinculadas con asistencia respiratoria mecánica. El tratamiento de la alcalosis respiratoria va a ir dirigido a la causa subyacente, a menudo a la corrección de la hipoxia. En las formas psicógenas se recomienda el uso de ansiolíticos o respirar en un sistema cerrado para aumentar la CO2 del aire inspirado. En el contexto de ventilación mecánica invasiva hay que tratar de reducir el volumen minuto expiratorio. La acidosis respiratoria se produce por un aumento de la retención de dióxido de carbono a nivel pulmonar, lo cual induce un mecanismo compensador a nivel renal para aumentar las concentraciones de bicarbonato plasmático. Las etiologías de la acidosis respiratoria se pueden clasificar en vinculadas al sistema nervioso central, como son la sedación excesiva o el deterioro del estado de conciencia, la hipoventilación central idiopática, el mixedema o el alto flujo de oxígeno en la hipoxemia crónica; al sistema nervioso periférico, como es el caso de las injurias medulares con cuadriparesia, parálisis del nervio frénico o síndrome de Guillain-Barré; trastornos neuromusculares como la miastenia gravis, el uso de bloqueantes neuromusculares o el botulismo; enfermedades musculares como las miopatías, las miositis o los trastornos electrolíticos; enfermedades de las vías aéreas como el EPOC y el asma grave o la apnea del sueño; eh, y en el caso de asistencia respiratoria mecánica, un volumen corriente insuficiente o una frecuencia respiratoria demasiado baja. Como primera medida terapéutica hay que aumentar la ventilación alveolar eficaz, que a menudo se consigue con el tratamiento de la causa subyacente. La corrección de la hipoxia
puede deprimir aún más el centro respiratorio. Por tanto, siempre se debe instaurar oxigenoterapia asociado a otras medidas terapéuticas, sean broncodilatadores, corticoides u otros que estén dirigidos a corregir la causa que ha llevado al trastorno primario. Si estamos en contexto de ventilación mecánica invasiva, hay que procurar aumentar el volumen minuto expiratorio. Y es importante destacar que la corrección de la hipercapnia a menudo se asocia a la presentación de alcalosis metabólica, la cual en general responde bien a la expansión con solución fisiológica. Respecto a la alcalosis metabólica, decimos que es un trastorno caracterizado por el aumento de la concentración plasmática de bicarbonato que induce como mecanismo compensador un aumento en la retención de dióxido de carbono por parte del pulmón. Podríamos agrupar las etiologías de la alcalosis metabólica de una manera similar a la que hemos utilizado para los trastornos respiratorios, pero me ha parecido preferible agruparlas de la siguiente manera. Una manera que nos permita encaminarnos mejor hacia el diagnóstico etiológico. Para ello debemos realizar primero un ionograma urinario. Cuando el valor de cloro urinario sea menor a 30 miliequivalentes, definiremos como alcalosis clorosensible. Encontramos entre ellas causas que responderán a la expansión de volumen con solución salina, como son las contracciones de volumen por vómitos o débitos abundantes por sondas nasogástricas, o en la alcalosis que se produce en el contexto de poshipercapnia, cuando el cloro urinario sea mayor a 30 miliequivalentes por día, estaremos ante una alcalosis metabólica sal resistente, del tipo que no se va a beneficiar por las expansiones con solución salina. Aquí encontramos por un lado los pacientes con hipocalemias severas y por otro lado los pacientes que presentan potasios urinarios mayores a 30. Ante esta situación es importante controlar la presión arterial. Los pacientes con presión arterial normal harán sospechar tratamiento con diuréticos o la administración de aniones no reabsorbibles, así como déficit de magnesio o los síndromes de Bartter y Gitelman. En cuanto a los pacientes que cursen de manera concomitante con presión alta, habrá que medir la actividad renina plasmática. Aquellos que tengan actividad renina plasmática baja harán sospechar un hiperaldosteronismo primario, y aquellos con actividad renina plasmática alta deberán recibir dosaje de cortisol plasmático. En aquellos en que el dosaje sea alto nos harán sospechar un síndrome de Cushing, y en aquellos con dosaje de cortisol normal, una hipertensión renovascular, una hipertensión maligna o un tumor productor de renina. El tratamiento debe ir dirigido a resolver la causa subyacente, instaurar tratamiento antiemético en caso de ser necesario. En pacientes con aspiración nasogástrica, el uso de inhibidores de bomba de protones permitirá disminuir la pérdida de ácido clorhídrico. Los diuréticos deben ser suspendidos o al menos reducir la dosis en función de la situación clínica del paciente, claro. Realizar expansiones de volumen con solución fisiológica y corregir los déficits de potasio. En caso de alcalosis metabólicas clorresistentes, se pueden utilizar diuréticos ahorradores de potasio, y también se puede utilizar acetazolamida, una dosis de 250 a 375 miligramos
una o dos veces por día con el objetivo de estimular la bicarbonaturia. En caso de alcalosis extrema, como bicarbonatos mayores a 55 o pH plasmáticos mayores a 7.6, puede ser necesario asociar infusiones de ácido clorhídrico o cloruro de amonio. Se administrarán en una dosis equivalente al exceso de bicarbonato que presente el paciente. El exceso de bicarbonato se calcula mediante la siguiente fórmula, en la que multiplicamos el peso corporal del paciente por 0,6 por el delta de bicarbonato deseado, entendiendo que el delta de bicarbonato deseado es el bicarbonato plasmático del paciente menos el bicarbonato deseado. Finalmente, la acidosis metabólica es un trastorno caracterizado por la disminución del bicarbonato plasmático e induce como mecanismo compensador la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono mediada por la ventilación pulmonar. Para la evaluación de la acidosis metabólica, como primera medida es necesario calcular el anión GAP o hiato aniónico, que se calcula mediante la siguiente fórmula. Su valor normal es de 10 a 12. La elevación del anión GAP significa acumulación de ácidos no medibles, mientras que si se mantiene normal indica la presencia de acidosis metabólica hiperclorémica. En caso de encontrarnos ante una acidosis metabólica con GAP alto, es importante calcular también el exceso de brecha aniónica para determinar si coexiste una alcalosis metabólica o una acidosis hiperclorémica con el trastorno primario. Para eso se utiliza la siguiente fórmula en la cual se resta al GAP del paciente el GAP normal y se resta al bicarbonato normal el bicarbonato de paciente. La relación de estas dos resultantes normalmente da el valor de 1. En caso de ser mayor a 1 nos habla de la presencia de una alcalosis metabólica preexistente, y en caso de que la relación resulte menor a 1 de una acidosis hiperclorémica concomitante. Entre las etiologías de acidosis metabólica con GAP aumentado encontramos a la insuficiencia renal, a la cetoacidosis, a las acidosis láctica tipo A y B, y a las intoxicaciones por salicilatos, etilenglicol y metanol. Si bien las primeras tres son fáciles de reconocer por el contexto clínico, los antecedentes y los hallazgos de laboratorio concomitantes, para la sospecha de intoxicaciones por salicilatos, etilenglicol y metanol, conviene recurrir al cálculo del GAP osmolar. El GAP osmolar no es más que la diferencia entre la osmolalidad medida por el osmómetro y la calculada. La calculada mediante la siguiente fórmula: sodio plasmático por 2, más glucosa en miligramos por decilitro sobre 18, más urea en miligramos por decilitro sobre 6. Un hiato o GAP osmolar mayor a 20 implica la existencia de un osmol no medido que podría corresponder a intoxicaciones con salicilatos, metanol o etilenglicol. Entre las acidosis metabólicas con GAP normal podemos reconocer aquellas que cursan con niveles plasmáticos de potasio bajo, como las derivaciones enterointestinales, las acidosis tubulares renales tipo 1 y 2, y la recuperación de la cetoacidosis diabética, y las que cursan con potasios plasmáticos altos, como son la administración
iatrogénica de ácido clorhídrico exógeno, los síndromes de hiperalimentación, la acidosis urémica, los estados de hipoaldosteronismo, así como la acidosis tubular renal tipo 4. Es importante y a menudo olvidado valorar el pH urinario. Un pH urinario mayor a 5.5 implica un trastorno en la acidificación tubular del riñón, mientras que un pH urinario menor a 5.5 implica que la capacidad de acidificar del túbulo renal se encuentra intacta y nos permite sospechar trastornos extrarrenales. También es muy útil calcular el catión restante urinario mediante la siguiente fórmula. El catión restante urinario habla de la capacidad de excretar cloruro de amonio que tiene la porción distal del túbulo renal. Cuanto más negativo, mayor es la concentración de cloruro de amonio en orina. Y eso nos habla de la capacidad de acidificar del túbulo renal distal. Cuando esta capacidad está comprometida, frecuentemente concluimos haciendo el diagnóstico de acidosis tubular renal distal. A modo de integración, les presento este algoritmo para el diagnóstico de la acidosis metabólica. En primera medida vamos a evaluar el gap para poder separar entre las acidosis con gap elevado y con gap normal. Entre las acidosis con gap elevado vamos a, por un lado, evaluar la presencia de cuerpos cetónicos en sangre u orina para permitirnos hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética o cetoacidosis de ayuno. En caso que los cuerpos cetónicos estén en valores normales o ligeramente aumentados, vamos a pasar a evaluar los niveles de lactato sérico. Niveles de lactato sérico elevados se correlacionan con los diagnósticos de acidosis láctica tipo A y acidosis láctica tipo B, mientras que valores de lactato sérico normales en acidosis metabólica de GAP alto nos empujan a buscar otras causas para la acidosis, y ahí es cuando un GAP osmolal mayor a 20 nos orienta al diagnóstico de intoxicaciones por metanol o etilenglicol, mientras que GAP osmolales mayor a 40 nos orientan hacia la intoxicación por salicilatos. En cuanto a las acidosis metabólicas con GAP normal, vamos a requerir calcular el catión restante urinario. En caso de que el catión restante urinario sea de carga negativa, va a implicar que hay una buena acidificación en el túbulo renal y que las pérdidas de bicarbonato se encuentran de manera extrarrenal, producidas por diarrea, por fístulas intestinales, por derivaciones ureterointestinales o administración de ácido clorhídrico o cloruro de amonio. Cuando el catión restante urinario sea positivo, es decir, que el cloro urinario sea menor a los valores de sodio y potasio urinario, vamos a sospechar la presencia de acidosis tubulares renales distales, proximales, de hipoaldosteronismo o de insuficiencia renal. En cuanto al tratamiento, para las acidosis metabólicas de GAP elevado, hay que tratar siempre la causa subyacente y solo se utilizará o se administrará bicarbonato de sodio en caso de pacientes con pH menores a 7.1, con compromiso hemodinámico, compromiso del estado de conciencia. Cuando la acidosis metabólica está asociada a pérdidas gastrointestinales, lo recomendable es realizar expansión con cristaloides, de preferencia Ringer lactato, y administración concomitante de potasio en caso de hipopotasemia. El bicarbonato endovenoso se utilizará en las acidosis agudas con pH menores a 7.2.
Para los casos de acidosis tubular renal tipo 1, se recomienda utilizar álcalis a una dosis de 1 miliequivalente kilo día, siendo de elección el tratamiento con citrato de potasio. Para la acidosis tubular renal tipo 2, se recomienda el uso de bicarbonato de sodio a una dosis de 3 miliequivalentes por kilo día, mientras que para las acidosis tubulares renales tipo 4 se recomienda el uso de diuréticos y es opcional la utilización de fludrocortisona a dosis de 0,1-0,2 miligramos día. Para concluir, los trastornos mixtos son importantes porque frecuentemente están presentes en pacientes en unidades de cuidados críticos, suponen un riesgo mayor, pues pueden implicar variaciones extremas en el pH, y para realizar su diagnóstico es necesario analizar los rangos de compensación esperados. En relación a los rasgos de compensación esperados, para los trastornos metabólicos se calcula la presión parcial de dióxido de carbono esperada mediante la siguiente fórmula en caso de acidosis metabólica, que sería 1.5 por la concentración de bicarbonato plasmático más 8, y para alcalosis metabólica 0.7 por la concentración de bicarbonato plasmático más 20. Cuando la PCO2 se encuentre por encima de los valores esperados, de los rangos de compensación esperados, vamos a decir que hay una acidosis respiratoria concomitante. Y cuando se encuentren por debajo de los valores de PCO2 esperado, vamos a decir que el paciente presenta una alcalosis respiratoria concomitante. Para los trastornos respiratorios, el cálculo de los rangos de compensación es un poco más complejo porque encontramos que no es lo mismo ni la alcalosis respiratoria ni la acidosis respiratoria cuando es aguda que cuando es crónica. Esto está vinculado con que el mecanismo para compensar que tiene el riñón demora más en instaurarse. De manera tal que en caso de alcalosis respiratoria aguda, por cada 2 miliequivalentes, van a bajar 2 miliequivalentes de bicarbonato plasmático por cada 10 milímetros de mercurio de descenso en la PCO2. Mientras que en situación de alcalosis respiratoria crónica van a descender hasta 5 puntos de bicarbonato plasmático por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya la CO2. En condición de acidosis respiratoria aguda, va a aumentar un punto el bicarbonato plasmático por cada 10 milímetros de mercurio de aumento en la PCO2 y va a aumentar 3,5 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2 en el contexto de acidosis respiratoria crónica. Lógicamente, en caso de aparecer trastornos mixtos, los tratamientos deben ir dirigidos a corregir los trastornos metabólicos y respiratorios de manera concomitante para prevenir variaciones extremas en el pH plasmático. Muchas gracias.